El doctor Gerardo, el doctor Gerardo Pavel Espino Solís es egresado del Instituto Tecnológico de Durango, donde obtuvo el título de ingeniero bioquímico. Posteriormente, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, obtuvo los grados de maestría y doctorado en ciencias bioquímicas. Tras concluir sus estudios de posgrado, realizó una estancia postdoctoral en el Baylor Institute for Immunology Research de Dallas, Texas, en el grupo del doctor Gerald Zurawski. Al regresar a México en marzo de 2017, se integró a la Universidad Autónoma de Chihuahua como investigador independiente, donde fundó el Laboratorio de Investigación Translacional. En 2018, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, estableció la sede en Chihuahua del Laboratorio Nacional de Citometría, cuenta con uno en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, diversas publicaciones indexadas y 2 patentes registradas. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo, por aceptar la invitación. Monitoreo inmunológico de pacientes pediátricos infectados con Rickettsia canis y coinfectados. Adelante, Gerardo. Gracias. Muchas gracias. Pues es un honor y pues un gran compromiso estar acá ahora presentando el trabajo ante ustedes y pues agradecer a la mesa directiva por la invitación y la oportunidad que me dan. Pues sí, vamos a platicarles de este problema que tenemos en Chihuahua y pues voy a empezar con Chihuahua, que mucha gente cuando oímos hablar de Chihuahua, inmediatamente pensamos en los perritos, en los chihuahueños, y pues es un estado muy, muy grande, muy amplio. Ahorita les doy más características de esto, pero pues no somos solamente los perritos chihuahueños. En el estado, pues tenemos algo de cultura, mucho gusto por la carne asada, hay ganado, hay muy bonitos, lugares turísticos al campo abierto, deportes diferentes al fútbol, al béisbol, el rodeo. Y bueno, pues intentamos promover la ciencia en este estado que es muy grande, es tierra fértil, es muy árido, pero pues es fértil para la ciencia. E intentamos eh, darle a los niños una oportunidad y una nueva visión para ver si ellos son la siguiente generación que tome el relevo de la ciencia en México y sobre todo acá en el norte. Ya fuera de las bromas y todo esto, pues Chihuahua es del tamaño del Reino Unido, ocupa el 12.6% de todo el territorio mexicano y tiene una frontera muy amplia que abarca desde el estado de Texas hasta Nuevo México, que son 938 kilómetros aproximadamente. Aquí es donde vienen las cosas interesantes del clima, porque la parte más alta del estado tiene 3.300 metros sobre el nivel del mar y Krill es la comunidad más alta que tiene 2.240 metros. En esta parte del estado hace mucho frío, o sea, podemos encontrar temperaturas de menos 20 grados centígrados. Sin embargo, si nos movemos hacia Ojinaga, hacia el noreste del estado, Ciudad Juárez, son lugares que son extremadamente calientes. Entonces podemos encontrar temperaturas de hasta los 50 grados centígrados en verano. De las cuestiones turísticas, digamos, o atractivas es que pues la Barranca del Cobre es 4 veces más grande que el Cañón de Colorado. Y para que se den una idea, el tren Chihuahua Pacífico sale de aquí, desde Chihuahua Capital, pasa a Cuauhtémoc, San Juanito, Krill y termina acá en Los Mochis. Entonces, esta variedad de climas que si vemos de aquí desde la frontera, que sería Puerto Palomas, hasta colindando acá debajo de Jiménez, donde ya tenemos a Coronado, colindando con Coahuila y Durango, podemos partir al estado en dos. Entonces, esta parte es muy caliente y esta parte es muy fría, pero en la parte intermedia hay un clima muy favorable para que ocurran, no sé, desarrollen
los famosos vectores. Y dentro de los vectores, pues tenemos las pulgas, los triatominos, las moscas de la arena, las garrapatas y los mosquitos. Que cabe resaltar que ahorita en Chihuahua estamos teniendo un problema increciendo con los mosquitos y el dengue. Pero bueno, pues eso yo creo que será para otras personas que lo están estudiando que nos platiquen después de lo que ocurre en Chihuahua y los mosquitos y el dengue. Nos vamos a enfocar a las garrapatas. Y todos estos vectores alojan en sus, ahora sí que en sus entrañas, diversos patógenos. Y esos patógenos se transmiten al huésped, que puede ser cualquier animal o cualquier humano, cualquier persona. En el momento en el que el mosquito te pica o la garrapata te muerde, se da esa transferencia básicamente donde te está inoculando con el patógeno, ¿sí? Y eso, pues, acarrea muchos problemas y de lo que les voy a platicar. En el caso de las enfermedades que transmiten, que son de interés, de cierta manera, pues vamos a tener que los mosquitos, podemos obtener paludismo, virus del oeste del Nilo, chikungunya, dengue, malaria, etcétera, y así con los piojos, las pulgas y sobre todo las garrapatas, ¿no? Que son huéspedes de Borrelia, de Babesia, en fin, son capaces de causar problemas de riquiosis, de rickettsiosis, en fin, varias enfermedades que no son nada agradables. Eh, Dentro de los patógenos que se encuentran o que pudiéramos detectar en las garrapatas, está la familia de los rickettsiales. Si nos vamos hacia el lado de los anaplasmas, vamos a encontrar Anaplasma phagocytum y Chafensis y Ehrlichia chafensis, que sí te causan una enfermedad severa, hay muchas comorbilidades y hay sobre todo inmunosupresión en algunos casos. Por ahí está Borrelia. Bueno, pero en el caso de los rickettsiales hay 5 grupos. Y dentro de estos 5 grupos de ricketsias está, por ejemplo, Rickettsia belli, el grupo transicional donde está Carifelis. Pero dentro de este cuadro quiero resaltar el grupo de las ricketsias que son patógenos para los humanos, donde está el grupo de los tifos y de las fiebres manchadas. Y pues aquí vemos al Prowazeki, a Tifi, Conori, Macilae, Ricketts y Parkeri, que son los causantes ya sea de la tifus epidémico o del tifus murino. En lo que nosotros nos preocupa y nos causa problemas son este grupo de las fiebres manchadas, que causan la fiebre manchada del Mediterráneo y de las fiebres rocosas. Entonces, aquí es donde nosotros nos estamos enfocando y estamos teniendo el problema. Déjenme ver si puedo poner el puntero láser. Aquí está. Adelante, pues. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la Rickettsia rickettsii, de Ehrlichia canis y de Anaplasma phagocytophilum, pues se van a alojar en la garrapata que es Rhipicephalus sanguíneos. Y la transmisión de estos patógenos se va a dar por transmisión transovárica o bien también por transestadial. ¿Qué ocurre o cuál es el problema? Bueno, Rhipicephalus o la garrapata café se va a tener que alimentar y esta garrapata pues, se va a tener como huésped al Firulais o al perro que tenemos en casa y pues hasta ahí pudiéramos no tener ningún problema. Sin embargo, una vez que el perro convive con los niños es donde ocurren los problemas. A los niños, bueno, dependiendo de la zona donde estén, les pueden llamar los niños, los lepes, los batillos, los escuincles, los chamacos, etcétera. Y es aquí donde estamos teniendo el problema, donde se da la interacción de los perritos, de las mascotas, con los niños, con las personas adultas y tristemente esto se da en una población de escasos recursos. Entonces no hay un cuidado adecuado de los animales, en medio, sobre todo en las colonias muy desprotegidas, pues es terriblemente triste ver que los animales están infestados de garrapatas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que
Estas rickettsiosis o enfermedad causada por estos patógenos son todo y nada. Presentan un cuadro de dolor de cabeza, de fiebre, de lesiones en la piel, hay tos, hay dolor muscular. Entonces pueden confundirse con infecciones bacterianas tipo escarlatina, neumonía por micoplasma, por infecciones virales, rubiola, varicela. En fin, aquí hay algunos ejemplos. Incluso llega a confundirse con enfermedad de Kawasaki. Ayer estábamos platicando con un grupo de riqueciólogos que tenemos aquí, el Team TIC, que pues ahora con el dengue se va a complicar porque pues básicamente son muy parecidos ¿cómo le llaman? Pues todo este cuadro clínico entre la riqueza y el dengue. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El diagnóstico más preciso es por PCR y por inmunofluorescencia. Honestamente, pues yo nunca he hecho una cuestión de inmunofluorescencia, pero es tardado y bueno, pues te van a dar un diagnóstico ya tardío, también era lo que estábamos platicando. Lamentablemente hay un protocolo y hay pasos que se tienen que seguir y las muestras se mandan a la Ciudad de México, si no me falla la memoria, a INER para que se haga el diagnóstico. Es el laboratorio autorizado para hacer este tipo de cosas. Y algunas veces cuando llega el diagnóstico, ya es demasiado tarde. ¿Qué pasa? Bueno, pues algunas ocasiones los niños o los pacientes ya llegan a emergencias muy malos, muy graves. ¿Por qué? Porque dado este cuadro clínico que les presentaba, confunde a las personas o a los personal de salud que no tiene experiencia y les dan un paliativo. Entonces, no les dan el tratamiento adecuado, se va complicando la infección y llegan al hospital muy mal. Ah, los que tienen experiencia, llámese en el Hospital Morelos o en el Hospital Infantil, cuando ven un cuadro que ya reconocen con fiebre alta, persistente, pues ya aplican el tratamiento que es la doxiciclina. La doxiciclina, si se aplica a tiempo, es posible que logres rescatar al paciente, pero normalmente entre más días pasen sin tú aplicar el tratamiento, pues la probabilidad de muerte se va incrementando. Es difícil, muy difícil conseguir la doxiciclina inyectable. Eh, Hay casos incluso donde la tienen que contrabandear desde Estados Unidos. Y bueno, la tasa de letalidad aquí se muestra que es del 20 al 30%, pero por lo que hemos visto y lo que hemos estado monitoreando, ya llega hasta un 50% de letalidad. Cuando no hay doxiciclina, pasan a dar el tratamiento con clorafenicol, incluso con otro tipo de antibióticos. Entonces, este es el escenario que tenemos en el estado de Chihuahua. Hay un montón de banderas rojas que no les ponemos atención. Desde 2015 se hace un estudio, el tubito quiere decir que es serológico y la molécula de ADN quiere decir que se hace por PCR el diagnóstico o la detección de este caso de Ehrlichia canis, donde analizan 391 perros y se dan cuenta que el 13% de ellos tienen, hay una prevalencia del 13% de Ehrlichia en los perros. En el 15, en el mismo año, hacen un estudio en 100 perros y 10% presenta Ehrlichia y el otro 31% anaplasma. En Sinaloa, en el 2016, ya empiezan a haber alta prevalencia de Ehrlichia y de Ehrlichia canis del 18 al 27%. En el 2018, Angélica Escárcega se avienta un buen trabajo con una muestra de 30 perros y tiene prevalencias hasta el 40% de Ehrlichia y de Rickettsia en los perros y de 7% a la plasma. En el 20
Otro grupo en California, en la frontera de California con Estados Unidos, monitorea 139 perros y detectan también altas prevalencias de Ehrlichia, de Rickettsia y Anaplasma. Entonces, estamos viendo el problema, lo tenemos encima y nos sorprendemos después de tener este tipo de noticias, ¿no? Caro Maynes hace una buena revisión en el 21 y ya dice que los casos de riqueza se están incrementando en el norte de México. Entonces, es ya muy común tener estas noticias en el periódico de que muere un niño, de que hay un montón de riqueza, 50 casos de riqueciosis en lo que va del 2024. Bueno, ya es un problemón. Reciente bueno, reciente entre comillas, 25 de junio del 24, ya dicen que hay 16 muertes por riqueza en el estado. Entonces, eh, no estamos atendiendo todo este tipo de banderas rojas que nos indican pues que algo está mal. Y en el concepto de una sola salud, de One Health, pues vemos que ya tenemos alertas en la alta incidencia de riqueza, de Ehrlichia, de anaplasma en los perros, en los animales, en los seres humanos ya tenemos un montón de casos de accidentes que están ocurriendo. Este es el escenario que estamos viviendo, donde los animales están infestados de garrapatas con una alta incidencia, un montón de personas que acuden a emergencias, al hospital, niños y adultos con riqueciosis. Y entonces tenemos que poner atención al medio ambiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Hay que poner las antenas, los radares y ver pues por dónde estamos fallando para tratar de remediar o encontrar una solución a esto. Hay gente como Jaime y esta Valeria que están monitoreando parte de el medio ambiente que pues también será muy interesante leer pronto sus artículos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tenemos. La riqueza está en casa, ya la tenemos aquí. Aquí está el bicho. Sí, no les había dicho que es la riqueza. Es una bacteria gram negativa, es intracelular, eh, de este tamaño. Puede presentarse en formas cocobacilares y al ser intracelular, pues dependen completamente de las células eucariotas para obtener energía y nutrientes, ¿no? Y eso es el problema que tenemos local, estatal, que pues nos está causando muchos problemas. Si lo vemos, los casos por entidad federativa desde el 16 al 24, estos son los estados que más incidencia presentan o que más número de casos presentan. Normalmente nos estamos peleando el primer lugar entre Baja California, Chihuahua y Sonora y recientemente empieza a debutar Nuevo León. Hasta el momento, la única manera de tratar esta enfermedad es con antibióticos, no existe una vacuna y ya nos empieza a dar miedo de que vayamos a tener o a generar un problema de resistencia a antibióticos. Desde 2016 hasta el 24, en todo México tenemos alrededor de 1,776 casos. Sonora 404, en Chihuahua 330 y así nos vamos. Si consideramos que el porcentaje de letalidad en promedio es de un 50%, pues tenemos 880 y tantas muertes. Entonces, esto lo sacamos pues, en el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica. A nivel, ¿cómo se llama? Nacional. Ahora, si nos enfocamos en el estado de Chihuahua, hemos visto que hay una cosa o un corredor de la riqueza, si le podemos llamar así. Y es precisamente en esa zona de transición de donde es muy frío el estado a donde es muy caliente. Y aquí vemos que en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Aquiles Cerdán, si nos venimos desde Juárez, Aquiles Cerdán está aquí por Casas Grandes, por Ascensión también, venimos hasta Chihuahua, Juan Aldama, Delicias, Camargo, todo esto es donde están ocurriendo los accidentes o están
ocurriendo los casos de rickettsiosis. Este de Bocoina es bastante raro porque Bocoina está muy cerca de San Juanito y de Krill, es una zona muy frío. Probablemente esta persona fue mordido por una garrapata en alguna de estas áreas y se vino a enfermar por acá. Que es un caso normal, no fue letal, afortunadamente, aquí lo estoy viendo. Bueno, pues ese es el problema que tenemos en 2023. Los datos de 24 los estamos trabajando y esperamos generar un mapa más, con mayor resolución del número de casos de lo que está ocurriendo en esta área, particularmente este corredor de la riqueza, que lamentablemente tengamos que llamarle así. Hemos estado analizando y monitoreando de diversas maneras con nuestras posibilidades mm, el sistema inmunológico en diferentes secciones o partes. Desde aquí les pongo unas camaritas, que es lo que estamos observando. Por ejemplo, hemos analizado las citocinas proinflamatorias, hemos visto quimiosinas, hemos visto algunas poblaciones celulares, desde dendríticas, neutrófilos, células NK, monocitos, diferentes poblaciones de células T, para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con estas personas y en el transcurso de la enfermedad. Adelante les voy a platicar y a mostrar pues la interacción que tenemos con los médicos en el primer trabajo del hospital infantil. En esa primer cohorte eh, aprendimos mucho y engrasamos la maquinaria para trabajar adecuadamente. Ahora sí que hacer esa investigación translacional de la que platicamos. Nuestra pregunta es sencilla. El perro tiene garrapatas, las garrapatas están infectadas, ya sea con Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia, Hepatozón. ¿Cuáles de estas enfermedades o patógenos está transmitiendo al humano y cómo el humano está siendo afectado en su sistema inmunológico o cómo podemos ayudar a los médicos para darles herramientas o información que les sea útil para darles un mejor tratamiento? Tenemos una plataforma de monitoreo aquí en el laboratorio en Chihuahua, donde usamos varias estrategias, citometría, biología molecular y algo de serología para tratar de entender cómo se está distorsionando el sistema inmune de estas personas al ser inoculado con los diferentes patógenos que estas garrapatas transmiten, de tal manera que logremos ayudar al personal médico a darles mejor tratamiento a sus pacientes y entender mejor la enfermedad para tener casos exitosos y no decesos. Eh, en teoría, los criterios de inclusión y de no inclusión se ven muy eh, bonitos en papel, pero lo que en realidad, y como estamos operando, es que nos llaman donde tienen un paciente sospechoso que viene con fiebre, que viene con algunas veces con exantema, y pues Mariana sobre todo y Alex son los que tienen esa muy buena interacción, también otro chavo de ahí del hospital. Se hablan, recogen la muestra, analizamos la muestra inmediatamente y ya si nos sale positivo el PCR para Rickettsia, Ehrlichia o Anaplasma, pues se pasan los datos, si no, pues lo tenemos ahí en una base de datos que eventualmente de algo nos servirá. Mantenemos sangre, mantenemos suero o plasma y congelamos células para posteriores análisis. En este estudio que realizamos del 2021 al 2022 fue post el pico crítico de pandemia, se vuelven a activar los hospitales y logramos conseguir 14 muestras. Aquí vemos que empezamos a detectar ya pacientes que venían con Ehrlichia, algunos con Rickettsia y otros con infectados. Estas muestras las obtuvimos entre marzo a octubre
y el 57% de ellas fueron niñas y el 43%, perdón, 57% fueron hombres y el 43% mujeres. Aquí vemos algunas características de ellos y lo que cabe resaltar son los días que estuvieron en terapia intensiva, pero sobre todo que presentaban algunos problemas posteriores, ya sea como encefalopatía, neuropatías o vasculitis. Entonces, la mayoría de los pacientes que sobreviven después de un cuadro grave presentan problemas neurológicos y en algunos casos amputaciones. Entonces, este fue eh, el grupo que analizamos en ese momento. Aquí les muestro brevemente, pues, cómo hicimos el diagnóstico. Se hace con Angélica y con Laura. Ellos se encargan de hacer los PCRs, de enviar a secuenciar los productos. Y vemos, pues, que afortunadamente en este caso no tuvimos nada de anaplasma, pero sí rickettsia y Ehrlichia. Mandamos secuenciar, hicimos una reconstrucción filogenética y vemos pues que la rickettsia que estábamos aislando en ese momento era Rickettsia rickettsii y en el caso de la Ehrlichia aquí se agrupa dentro de las Ehrlichias. Esto fue impactante porque bueno pues veíamos que algunas personas o algunos pacientes que mostraban un diagnóstico negativo, presentaban todo el cuadro clínico y pues creemos que era debido a que les estaban entregando un diagnóstico particularmente para riqueza y no incluía la Ehrlichia. Eso nos llamó mucho la atención. Entonces, analizamos citocinas, quimiosinas. Esto pues está publicado, lo pueden revisar. Yo solamente les muestro algunos de los datos que fueron significativos, donde vemos que Rickettsia en IL-1 beta está bastante elevado con respecto al control y las otras infecciones. IL-6 siempre estuvo arriba en las coinfecciones y en Rickettsia, IL-10 en la coinfección, tanto IL-8 también. Aquí vemos TNF muy alto, es un proceso inflamatorio muy fuerte en los pacientes con riqueza. Todos estos son niños, cabe resaltar y recordarles, ¿no? Y otras cosas que vimos. En ese momento dijimos, bueno, pues vamos a analizar un fenotipo de células T para ver qué podemos encontrar. Y recurrimos, tenemos ahí unos tubos de Uraclón del monofenotipo de células T, que es bastante interesante porque nos permite analizar CD8, CD4, por supuesto, saliendo de 45 y CD3, para posteriormente ver la expresión de CD57, PD1 y todo el linaje de células de memoria efectora, naive, etcétera, con el CD45RA y CCR7, además de incluir CD27 y CD28. Entonces, es un montón de información. Necesitábamos exprimir estas muestras, sacarles todo el provecho porque son muy valiosas. En ese momento, la residente que tenía a cargo el proyecto en el hospital infantil era Diana. Entonces, Diana nos mandaba la muestra o a veces nos la llevaba al laboratorio y decía, oiga, ¿y entonces este paciente qué le va a pasar? ¿Y entonces cómo lo voy a tratar? Y digo, pues espérese, Diana, porque vamos a ver qué información obtenemos. Sí, sí, pero es que dígame, luego, ay, relax. Entonces, Diana fue una persona muy importante que nos hace recapacitar y tratar de encontrarle un sentido a sus preguntas de lo que estábamos viendo en los resultados del citómetro. Vemos pues que en Ehrlichia hay diferencias significativas en la total de CD3. Vemos que CD4 disminuye cuando hay erliquiosis con respecto a la riqueza y en CD8 se incrementa con respecto a riqueza. Vemos también diferencias en las células efectoras de memoria y si resumimos estos datos,
pues vemos que en el caso de la riqueza, las células CD8 disminuyen. En el caso de las coinfecciones, parece que no sabe qué, para dónde hacerse el sistema inmunológico. Y en el caso de Ehrlichia, las células CD8 se incrementan con respecto a la CD4. En el caso de CD4 y CD8 que expresan CD57, tanto en riqueza, coinfección y Ehrlichia vemos un incremento con respecto a las CD4 y en el caso de PD1 es un desastre, excepto aquí en la coinfección que parece que se aumenta y se mantiene. Entonces eso es lo que estábamos viendo, pero no podíamos responder la pregunta, Diana, de que si este paciente se le iba a poner muy grave o si este paciente le iba a hacer, no lo podíamos hacer, no lográbamos hacerlo. Veíamos que no era por ahí el acercamiento que debíamos tener. En ese momento también se empieza a presentar un problema en los hospitales donde llegaban pacientes y ya no sabían si tenían una infección viral o una infección bacteriana. Y entonces la Maye dice, oiga, doc, fíjese que vi un reactivo que nos permite distinguir entre una infección viral y una bacteriana que utiliza CD169, que nos indicaría que tenemos una infección viral y una infección bacteriana si se expresa CD64, además de tener HLA-DR. Me dice, ¿cómo ve? Si lo intentamos y vemos, digo, bueno, pues vamos a preguntarle a los médicos en el infantil si les sirve que les podamos decir si el niño, por lo menos tiene viral o bacteriana. Entonces nos dicen, pues adelante, vamos a intentarlo y revisamos la literatura para ver qué tan buena resolución tenía estrategia. En el grupo uno de esta figura A vemos que son los controles sanos. Aquí vemos pacientes que tienen una infección bacteriana y la expresión de este receptor no se expresa cuando solamente son bacterias. En el caso de aquí de una infección viral es muy claro que se expresa muy alto con respecto a lo que indicaría una expresión, ¿cómo se llama? Bacteriana. Después vemos otro artículo donde 169 se expresa muy duro en infecciones virales. COVID es el clásico infección viral en ese momento y no ocurría en los sépticos. Dijimos, bueno, vamos a meterlo en estos grupos y analizamos 30 muestras de pacientes infectados, ya sea que tuvieran la riqueza, la coinfección o Ehrlichia. Aquí les muestro la estrategia que sigue Maye con estos pacientes y vemos pues los tres grupos. Nuevamente se acerca Dianis, ya le decíamos Dianis de cariño, y dice, oiga, ¿y entonces qué? Aquí estas bolitas, ¿qué nos indican? Y estas rueditas de aquí, ¿qué va a librar o no la va a librar? ¿Cómo trato a mi paciente? Nuevamente, si vemos los porcentajes de expresión de CD64 en riqueza, en Ehrlichia o en coinfección, pues básicamente no hay ninguna diferencia. Estamos preparando un manuscrito de esto. Y lo mismo en HLA-DR. De todos ellos, ninguno tenía infección viral. Entonces, no podíamos responderle a Diana si el paciente de esta bolita iba a sobrevivir o si el paciente de esta bolita se iba a poner muy malo. O sea, no podíamos responder todavía esa pregunta. Y estábamos pues un poco conflictados porque decíamos, bueno, pues, sí está muy bonito, pero ¿y esto qué? Cuando se hacen los análisis, esto ya le toca a Fernanda. Fernanda era otra pasante, le cede la estafeta Dianis a Fer, y entonces empieza a hacer los análisis y encuentra a ver algunas diferencias significativas. Pues era de esperarse, pero como le decía a Fer y a Diana y a Moy, el pediatra infectólogo de ese momento, dice, pues no, Pavel, aquí no le veo para dónde. Entonces analizamos
las muestras de una manera diferente. Dijimos, olvídate ya de si están infectados, que si tienen Ehrlichia, que si tienen Rickettsia. Vamos a dividir los grupos. Le digo a Maya, a ver, mételos en los que se enfermaron muy leve, en los que estuvieron muy severos y los que fallecieron, a ver si por ahí podemos encontrar algo. Y parece que ese fue el target o el momento en el que empezamos a tener un poco de luz sobre la expresión de estos receptores y relacionarlos con el grado o la severidad de la enfermedad. Entonces, pasamos con Quique Guevara, otro, el encargado del laboratorio del hospital, y dijimos, oye, pues vamos a buscar las químicas sanguíneas de estos pacientes, vamos a ver si podemos escarbar y entender qué pasa ahí. Vemos neutrófilos, plaquetas, sodio, proteína C reactiva. Al dividir los pacientes en monoinfecciones y coinfecciones, pues no veíamos nada. No había una dirección clara de que nos dijera qué tan mal se iba a poner el muchacho o no. Y entonces dijimos, bueno, vámonos al extremo. ¿Qué pasa si un paciente sobrevive y los pacientes mueren? ¿Qué vamos a ver esas químicas? Y nos dimos cuenta pues, que los neutrófilos están altamente aumentados en las personas que fallecen o en los pacientes que fallecen. Plaquetas disminuyen terriblemente. El sodio nos dio una diferencia significativa. En albúmina no pasa nada. En la proteína C reactiva se va al piso también y es significativo. Y creatinina pues no era un buen indicador. Y entonces ya empezamos a tomar luz sobre el asunto y hemos cambiado toda nuestra estrategia de análisis y retomado el curso de una manera distinta. Y pues ahora sí es donde se complica la cosa porque tenemos que tener una maquinaria excelentemente engrasada con las personas en el hospital, con las personas en el laboratorio y con el equipo que analiza los datos. Tenemos que explicarle muy bien a los que hacen la estadística, qué está ocurriendo, cómo va, para que ellos puedan analizar correctamente los datos. Y aquí tenemos un colaborador, el doctor Gastelum, que cómo nos hace sufrir, pero si le explicamos correctamente, los datos son adecuados. Si separamos nuevamente estos parámetros de neutrófilos, de sodio, de plaquetas, de los días de evolución que tuvieron los pacientes y de la proteína se reactiva dependiendo de la enfermedad, o sea, si era media, severa o si fallecían los pacientes, empezamos a tener también nuevamente muy alentadores datos, como aquí lo pueden ver. No quiero meterme más en detalle, pero parece que ya encontramos el camino correcto o adecuado que ojalá con la adquisición de muestras logremos incrementar nuestra N y por lo tanto darle más poder estadístico hasta donde logramos llegar. Tenemos una nueva cohorte que es del 23 al 24. Aquí ya pasa la estafeta a Mariana y a todo el equipo del Hospital Morelos, donde hasta el momento tenemos 12 mujeres, 12 masculinos. Tenemos 7 muestras del 2023 y 15 en lo que va del año. Parece que ahorita ya terminó la temperatura, perdón, la temporada, puesto que la temperatura ya empezó a disminuir. Y ahora dividimos las muestras por menores y mayores de 18 años. Nos habían sugerido que hiciéramos el análisis por edad y tuvimos una buena plática y discusión, que si eran adolescentes, que si eran pubertos, que si no sé qué, que si eran niños, que si eran infantes. Y entonces, para no meternos en bronca, decidimos mayores y menores de 18 años. Se acabó. Vamos a ver qué pasa. Divide los grupos de esta manera y con toda la ayuda de la gente en el Hospital Morelos, pues Mariana y todos hemos estado trabajando en ello.
Entonces le dijimos, bueno, ya, lánzate sobre NKs y NKTs. Digo, pues ya las tienes ahí, de una vez analízalas y dentro de estas subpoblaciones metió dos indicadores o dos marcadores de activación y de inhibición, NKG2A y NKG2D, para ver qué estaba pasando. Entonces aprovecha estrategia, la Mariana, este protocolo lo establecen Daniela Rubalcaba y Estefanía. Entonces, pues ya se ha ido perfeccionando y arreglando. Entonces, cuando ve NKTs, sí encuentra diferencias con respecto a los pacientes sanos en menores de 18 años y, por ejemplo, aquí en este caso de mayores de 18 años, verán unas crucitas y estos son los pacientes que fallecen. Entonces, entre mayores y menores de 18 años ya empieza a haber algo de diferencias significativas en NKTs totales. Cuando analiza NKG2D en NKTs, se da cuenta que los pacientes mayores de 18 años sí presentan diferencia significativa con respecto a los sanos, no así en aquellos más chavitos. NKG2A no hay nada. Se pasa a analizar toda la población total de C56 positivo, 3 negativo, no encuentra ninguna diferencia significativa, sin embargo, sí lo ve en la expresión de NKG2D en los pacientes que tienen mayores de 18 años, cosa que no ocurre en NKG2A. Venía con una cierta consistencia. Se clava en poblaciones en un estudio más detallado de NKs, donde ya mete 56,16 para sacar las NKs que son las productoras de citocinas, las citotóxicas y estas que les llamamos atípicas. Y dentro de estas tres poblaciones se está analizando la expresión, por supuesto, de NKG2A y NKG2D. Ve que en general en estas poblaciones no hay diferencias significativas entre los grupos y poblaciones de células NKs, pero cuando profundiza en la expresión de NKG2C y A, sobre todo NKG2D, en esta población o en este subtipo de células NK ve que hay una disminución en aquellos que son mayores de 18 años y por supuesto aquí vean los pacientes que han fallecido y bueno, pues también en esta población de NKs observa una diferencia con un gran valor de significancia que disminuye. Entonces, esto es un work in progress, es lo que estamos haciendo, está metiendo otros tipos analizando otras estirpes celulares. Vamos bien, afortunadamente hemos logrado engrasar esa maquinaria de la adquisición de muestras y ahora donde estamos batallándole y dándole durísimo es en conseguir los datos clínicos, entonces las químicas sanguíneas, y ahí es donde los residentes están haciendo un trabajo increíblemente maravilloso con Uriel, con Laura y con el Alex, y por supuesto con el apoyo de la doctora Vaquera y Araujo, que nos han ayudado y nos han entendido y nosotros les hemos entendido y hemos llegado a un lenguaje intermedio donde logramos comunicarnos de qué es lo que nos interesa y de entenderles qué es lo que les interesa. Entonces, ha sido muy, muy fructífera esta nueva etapa en la que estamos en este momento trabajando. Quiero agradecer, o sea, hay un montón de gente, hay un montón de colaboradores, a las mamás de los niños, a todos los pacientes, a todo el personal del hospital que atiende a los niños y a los mayores, en fin, a todos ellos, pues estamos muy agradecidos y pues lamentamos también que a veces tienen pérdidas. Aquí está el gran TIC Team, el equipo Garrapata con la doctora Vaquera y Araujo, las Carolinas que han trabajado durísimo, nuestro gran colaborador
Jaime Garrapata, todos ellos, que nos han apoyado y recientemente, pues tuvimos una epidemia muy agradable en el laboratorio, donde el desorden lo comienza Laura con el primer bebé, después viene Vicky con Dani, luego Mayela con Emilio y recientemente Estefanía con Natalia. Entonces, es una etapa también en el laboratorio donde pues no me había tocado que tanta estudiante y ex estudiante fuera mamá. Es muy bonito. Y en esta fotografía, pues también hay gente muy importante que ha estado detrás, apoyándonos de una manera o de otra. A veces nos deschongamos, a veces nos peleamos, pero siempre llegamos a un acuerdo muy interesante. Daniel, Roxana, Juanita, Luis, por acá está el doctor Polo Flores, en paz descanse, Iris, su servidor. Quiero agradecer pues a Moy, que fue un gran impulso, a Angélica también, que nos apoyó bastante, a la doctora Carabeo, a Quique, a Conacit, a mis socias, a Gloria y a Socorro, muchas gracias, a estos grandes colaboradores que nos ayudan mucho, a Gerard y a Sandra Suraski, a la Facultad de Medicina, al director y a Said, que cómo los hago enojar, pero pues es parte de mi trabajo, y a la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues también agradecerles porque pues, nos dan el espacio, nos dan la oportunidad de trabajar y de sacar adelante todo esto. Y pues a todos ustedes, muchas gracias por escuchar, por participar, por estar aquí. Entonces, organizadores, eh, he terminado. Pues muchas gracias. Interesante. Y y hablaste del caso de Chihuahua, o de Chihuahua, perdón. De Chihuahua. Se escribe con sh, pero se pronuncia sh. ¿Y en otras Porque partes del país? Sonora también. ¿Y en el centro sur? No lo sé, pero yo creo que Mario nos va a ayudar más porque ya habla francés y entonces la sh se pronuncia mucho en, en el francés, ¿no? Con el CH como sh. Entonces parece que todo el sh lo venimos arrastrando desde los, ¿cómo se llama? Desde los franceses y los alemanes y todo lo que tuvo por acá en las minas en Chihuahua, Órale. parece. No me lo crean todo. Ivonne, tenemos una pregunta para el doctor en el chat. ¿Quieren que la lea? Sí, claro. A ver, adelante. Adelante. Bueno, dice, hola, buenas tardes. Habla de una coinfección entre estas especies de Ehrlichia canis y Rickettsia rickettsii. En su experiencia, clínicamente, ¿cómo se pudiera realizar el diagnóstico entre ellas? Si usted menciona que a veces Rickettsia rickettsii no presente exantema y la guía de práctica clínica dice que si está presente, ¿cómo saber quién domina más en la respuesta? Ujú. Y otra duda, ¿qué genes usa para realizar el diagnóstico por PCR? Va, eso, fíjate que lo estábamos platicando ayer con el equipo, con el TIC Team, y entonces, honestamente, yo no soy una persona clínica, te contaría mentiras, pero lo que los médicos estaban platicando ayer es que una persona adulta no puede tener temperaturas constantes por más de un día o dos. Entonces ese debería ser un factor para descartar casos de ricketsiosis. Normalmente ya llegan con petequias, con ranchitas a urgencias.
De que si pueden distinguir un cuadro clínico de Ehrlichia o de rickettsia, no lo han podido distinguir ellos, que son los que están presentes en atendiendo al paciente. Yo una vez fui al hospital, solamente pude ver a un paciente y ya no regresé. Tengo corazón de pollo. Es muy fuerte. De los genes que estamos utilizando, échate un clavado al artículo, por favor, el de pathogens. Ahí viene muy bien descrito, incluso hasta los primers que utilizamos. Robustas, ¿no? Estos cambios que estamos viendo son robustos, ¿no? Utilizamos un modelo en particular. Se perdió, Se perdió. se perdió, se perdió. Mientras regresa, yo quería preguntar, ¿hay una estacionalidad en el año en las infecciones por riqueza? Sí, hemos notado que más o menos empieza en marzo el- a presentarse en los casos de riqueza y también ahorita ya en octubre deja de haber casos. Si no me falla la memoria, también a finales, ya en esta época, cuando se pone más fresquito el ambiente, es cuando se empiezan a ver las erliquias. Cuando hace más calor en mayo, junio, se pone más agresiva la garrapata y corresponde a la riqueza. Y por ahí con la doctora Escárcega, que ella es veterinaria, alguna vez platicábamos y me decía, es que es por la temperatura y los estadios de las garrapatas, algo ahí me comentó. Ok, pues sí, y está asociado al ciclo de vida, supongo, ¿no? También. Sí, es muy probable. Hay otra Y otra pregunta. pregunta en el chat. Sí, Alba Rocío Castillo dice que muy interesante, que cuál es la razón por la cual solo se hace el diagnóstico en el INDRE. Ah, son los autorizados. Es el autorizado, definitivamente. O sea, el algoritmo te indica que una vez que toman todo el cuadro clínico, la muestra, van ahí sí, no, y se va al INDRE y tienen que esperar hasta que les dé el resultado. Pero como ya tienen mucha experiencia, tanto en el Morelos como en el hospital infantil, casi al palomear síntomas, aplican la doxiciclina. Pero lo que sucede es que van a una primer consulta, vamos a decir, no quiero quemar ni solamente por decirlo así, van al doctor Simi y los atienden mal. Entonces, esa atención primaria no es la adecuada y pasan los días, entonces ya se presentan muy graves a urgencias. Muchas veces los pacientes ya no salen. Entonces, van la mayor de las ocasiones directamente a terapia intensiva y en algunos casos, rara vez, llegan con la garrapata en la mano y entonces, pum, ya cuando llegan con la garrapata en la mano, toman el antibiótico. Pero es lo que indica el protocolo. Nosotros, pues sí, hacemos el diagnóstico, pero no es válido, o sea, es interno, ¿no? ¿Y qué hace falta para que Chihuahua se certifique? Ahí habría que meternos en las cuestiones burocráticas y evaluar todo este asunto. Sí, claro, porque si nada más se diagnostica a nivel central, suena como No, sí. muy poco funcional. Qué terrible. Yo tengo Pues, una pregunta. En relación al tratamiento, ¿vieron ustedes algo de este grupo que ustedes estudiaron, ya sea en una etapa o en la otra, los estudios? ¿Qué tratamiento pudieran tener o qué alimentación? O sea, no hicieron ningún análisis en ese aspecto. fíjate que no, Diana, y es una pregunta frecuente que nos hacen, ¿por qué no le dan seguimiento? Ujú, Entonces, muchas veces ya lo que quieren las personas es agarrar a su criatura y vámonos. ujú, Entonces, también para nosotros conseguir muestra de que tómale la muestra cuando lleguen, tómale la muestra cuando se lo llevan, es bien difícil, es bien difícil.
Alguna vez medio conseguimos una, dos, poquito, pero no, no fue suficiente. Logísticamente es muy complejo. Y incluso decían, bueno, pues es que deberíamos de atender la inflamación pues darle algo para problema que tienen de IL-6, IL-8, TNF muy alto, a ver si les ayuda. Pero pues no, ahí yo creo que ya necesitan meter otro tipo de protocolos en el hospital. Incluso hablaban de aplicar inmunoglobulina. Ujú. Muy bien, gracias. Parece que hay otra pregunta. Creo que sí. Dice, entiendo que se trate de una enfermedad relacionada con una profesión u oficio. ¿Se ha tratado de desarrollar una vacuna? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Normalmente este problema ocurre en las colonias más pobres. Entonces, hay una pastillita que le dan a los perros para que no se les suben las garrapatas y es muy cara, cuesta como 600, 700 pesos. Entonces, si le das la pastilla al Firulais, pues ya no compras el gas o ya no atiendes otros problemas primarios, ¿no? Y también hay mucha correlación con los pisos de tierra y sobre todo estas cuestiones precarias. Es lamentable, ¿no? Tengo un amigo que vive aquí por aquí en una colonia bonita y dice, oye, no, pues mis perros no tienen garrapatas. Digo, sí, pero no te confíes. Lo que pasa es que tú estás en una zona de un nivel adquisitivo más alto, pero si te vas a otro lugar, olvídate, se te llenan de garrapatas tus perros. Y de la vacuna, pues sí, nos dieron un proyecto de CONACYT hace, creo que fue en el 17-18, donde estábamos desarrollando algo y nos quedamos en prototipo. Entonces, pues a ver si más adelante les contamos algo sobre esa vacuna. Ojalá. Ojalá, ojalá. ¿Y, y Nos se enredamos con podrían, traer los modelos de ratones para hacer los experimentos. y vacunas para los perros se podrían hacer? Es ¿Es el más plan B, fácil? sí, es la plan. Basal. Ajá. Plan B, tratar de vacunar al perro para ver si, como es el receptor donde se le sube la El garrapata, hospedero, además es ¿no? el hospedero, es un centinela, entonces pudiéramos verlo por ahí. Pues sí. Pues sí, siempre es un problema, ¿no? Todo Sí, esto de Ujú. enfermedades infecciosas mal diagnosticadas. horrible. Hay dos preguntas más. Bueno, Itzel Amaro pregunta que si hay algún avance en el control de vectores en esas zonas marginales. Bueno, hay muchos programas que les llaman destilichaderos y entonces va a través de Secretaría de Salud a mandan una camioneta, dicen, no, hoy va a la colonia fulana y todo el tilichero Mm. se lo llevan. Y luego también fumigan y hay cuadrillas que van y les informan a las personas que tienen que bañar al perro, que tienen que tener cuidado con las garrapatas, que tienen que avisar. Entonces, funciona. Hay una historia que parece que es la leyenda urbana, pero no me causaría nada de sorpresa. Hubo un gobernador en Chihuahua que se llevó mucho dinero y dejó de aplicar todos estos tratamientos de destilichaderos, de fumigar, etcétera. Entonces, cuando llega el nuevo gobernador que no tenía ni para pagar la nómina de la gente que trabajaba con él, también se viene un disparo de rickettsiosis en Chihuahua. ¿Por qué? Porque no se atendió. Entonces les cayó una buena bronca y es cuando empiezan con todas estas campañas de limpiar y de ir informando a la gente. Pero esto sí lo hace más, por ejemplo, Jaime y otras personas aquí en Chihuahua, que
están más enfocados en eso de salud pública. Nosotros, pues no nos involucramos en ello. Me ha invitado Jaime, pero digo, no, es que yo tengo corazón de pollo, entonces no me puedo acercar, pero algún día lo voy a hacer. Y hay otra pregunta de Juan Janal Pixán, que dice que si la vacuna podría, en el caso de que se desarrollara, obviamente, podría ser usada en todo México, tanto norte como sureste, donde también se reportan casos, y si hay algún epítopo promiscuo que pudiera servir, entiendo que para las diferentes especies. Pues eso es muy bueno. Es una buena pregunta y es un problema real, por lo que veo él conoce del tema. Si se dan cuenta, en Mexicali, sobre todo Mexicali es una zona endémica ya de rickettsiosis. Bueno, ya Sonora, Chihuahua, entonces es muy agresiva la infección. Si lo comparamos con el suroeste, con Yucatán. Vemos que algo pasa. Yo no tengo la respuesta, espero que Jaime o Angélica pronto logren responderla. Están haciendo cuestiones genómicas sobre las garrapatas y tratando de identificar esos factores de virulencia que hacen que la riqueza acá en el norte sea más agresiva que en el sur. Y pues eventualmente sí se tendría que buscar una estrategia ya en el diseño de antígenos y de estrategias para generar una vacuna que te cubra todos estos posibles escenarios donde sí es muy agresiva y donde no es tan agresiva. Luego, estos sistemas biológicos nos juegan bromas como los niños chiquitos, ¿no? Que siempre ganan. Entonces, a lo mejor neutralizamos algo muy virulento y no la hacemos con el problema que tienen en el suroeste, o quizá diseñamos un antígeno basado en el suroeste y resulta que sí es protector. O sea, tendríamos que hacerlo y evaluarlo. La respuesta es, hay que hacerlo. Muchas gracias, Gerardo. Te felicitan también, Irene Leal. Excelente Muchas trabajo. gracias. El chat ya no hay nada más. No, pues muchas gracias. Gracias, excelente.